Para terminar los ejercicios y los ejemplos que habíamos desarrollado en el video anterior, vamos a continuar con el ejemplo número 3, que tiene la particularidad de tener unos exponentes negativos. Entonces vamos a empezar trabajando con lo que tenemos dentro del paréntesis. Lo que se hace en este caso es trabajar y cambiar de lugar a los exponentes negativos, porque recuerden que hay una propiedad de potencias que dice que si hay un exponente negativo nosotros le vamos a dar vuelta. Esa es una propiedad. Al decir darse le da vuelta, lo que queremos decir es que si está en el numerador pasa al denominador, y si está en el denominador pasa al numerador. En este caso el 3 queda en el mismo lugar que está. Sería un 3 acá, y luego dejaríamos a los exponentes, a los potencias con exponente negativo, las pasaríamos de lado. Entonces pasa A a la 3 y B a la 2. El exponente externo queda exactamente igual. Y otra situación importante es que lo que estamos cambiando son a ellos dos, ¿verdad? Porque son los que tienen exponente negativo. Luego se va a trabajar según y de acuerdo a las leyes de potencias. Hay una ley de potencias que dice que cuando estamos multiplicando potencias de igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes, que es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, a la 3 y b a la 2, perdón, a la 3 y a la 3 tienen el mismo exponente, la misma base, y b a la 4 y b a la 2 tienen también la misma base. Es cuando tienen las bases iguales. Entonces, el 2 y el 3 los vamos a conservar tal cual están y vamos a sumar los exponentes. Por ejemplo, conservo la base que es A y sumo los exponentes que son 3 y 3, que serían 6. Conservo la base que es B y sumo los exponentes que son 4 y 2 y también dan 6. El menos 2 queda exactamente igual. Ahora vamos a aplicar la misma propiedad o una propiedad similar en realidad que habíamos utilizado en la o que habíamos visto en las leyes de potencias. La propiedad que se utiliza es esta precisamente, que si yo tengo una fracción y está elevada a un exponente negativo, esa fracción se le da vuelta, es decir, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Lo único que cambia en este caso es el exponente, el signo del exponente. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a cambiar de lugar vamos a ver, al 3. El 2 baja, el A a la 6 y el B a la 6. Lo único que va a cambiar de signo, o el único que va a cambiar de signo, es el exponente que es externo. Ahora, hay otra propiedad de potencias que dice que si yo tengo una multiplicación de dos potencias con distinta base, se va a distribuir, y entonces las distribuimos de esta manera. Si hay un exponente en alguna de las bases, se multiplica por la propiedad que dice que es potencia de una potencia, que cuando yo tengo la potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Entonces, en este caso particular, nos quedaría 3 a la 2, 2 a la 2, el A a la 6, como está como exponente, lo multiplicamos por el 2, que es el exponente que estamos distribuyendo, y el 6 del B también se va a multiplicar por ese 2 que estamos distribuyendo. Entonces al final nos va a quedar 3 a la 2 es 3 por 3, recuerden. 3 a la 2 es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Entonces en el numerador nos queda 9 y en el denominador nos va a quedar 2 a la 2, 2 por 2, 4, A a la 12, que es 6 por 2, y B a la 12, que es 6 por 2. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Vamos a plantear también
la resolución del ejemplo número 4, que lo vamos a hacer a continuación. Cuando trabajamos con multiplicaciones de fracciones, hay que recordar la forma en la cual se hace. Sería de esta manera: se multiplica el numerador por el numerador y el denominador por el denominador, es decir, se multiplica en línea recta. Entonces nos quedaría una expresión de este tipo. Ahora, es importante siempre simplificar primero lo que hay dentro de los paréntesis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a iniciar simplificando lo que aparece dentro de ese paréntesis. Aquí tenemos una expresión en la cual encontramos exponentes negativos. Entonces, esos exponentes negativos deberían cambiar de lugar. Hablamos de los exponentes, ¿verdad? Menos 3 no tiene un exponente negativo, tiene que ser un exponente, eso sería una base. Entonces, menos 3 y 2 quedan exactamente en el mismo lugar. X a la 2 queda en el mismo lugar. Ahora, ¿quién cambia de lado? Cambia de lado el X a la menos 1/2, pasa a ser X a la 1/2. Por otro lado, Y a la 1/3 queda donde está, ¿sí? Ese sería Y a la 1/3. Y a la 1/3 queda donde está y va a cambiar de lugar el Y a la menos 2, que en este caso va a pasar como Y a la 2. Entonces ya tenemos aquí esa parte. El exponente queda exactamente en la misma posición. Ahora, en la otra parte, en el otro paréntesis, tenemos que hacer exactamente lo mismo. 5 queda donde está y va a cambiar de lugar el X a la menos 1, que pasa como X a la 1, y cambia de lugar también el Y a la 6. Ahora, ¿quiénes también cambian de lugar? El X a la menos 2 pasa a X a la 2 y el Y a la menos 4 pasa como Y a la 4. Ahora bien, ese menos 2 que está como exponente queda en el mismo lugar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahorita tenemos que resolver algunas sumas. Tendríamos que ver lo siguiente, primero que todo. En el numerador que tenemos primero, yo puedo sumar los exponentes como son la misma base de X. Entonces conservo la base que es X y voy a sumar los exponentes que son 2 más 1/2. Y 2 más 1/2 son, bueno, ahí aparece 2,5, son 5/2. Entonces nos queda 5/2 en el numerador. Ve que ya se redujo bastante esa expresión. Y en el denominador sería sumar más bien 1/3. 1/3, perdón, aquí. 1/3 más 2. Entonces en este caso nos daría 7/3. Entonces Y quedaría en el denominador como Y a las 7/3. El menos 3 lo vamos a dejar exactamente igual. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con esta expresión. Esta expresión, como ustedes ven, no tiene exponentes negativos porque ya los acomodamos. Aquí no hay multiplicación de bases iguales, más bien sería división, ¿verdad? De bases iguales. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, se me va una X de aquí abajo con una de arriba. De arriba queda un 1 y abajo queda una X. Y aquí se me van 4 de acá. Con 4 de acá habían 6, quedan 2. Aquí podemos ver lo siguiente, nos queda 5. Siempre esas divisiones va a quedar el exponente donde esté el mayor exponente es el que indica dónde va a quedar la variable. Entonces, por ejemplo, entre X y X a la 2, X a la 2 tiene mayor exponente, por eso es que va a quedar abajo. Siempre y cuando los exponentes estén positivos. Entonces, en ese caso se va a quedar una X en el denominador. Y como el Y a la 6 está arriba, queda un Y a la 2 en el numerador. Todo elevado a la menos 2. Ahora bien, eso hay que irlo trabajando. Vamos a realizar esos cambios de exponente. Recuerden que cuando yo tengo un exponente negativo,
le damos vuelta a la expresión. El signo va a quedar exactamente igual, entonces nos queda, vamos a dejar ese menos 2, ese menos donde está. Igual lo pudieron haber bajado con el 3, pero es que son expresiones equivalentes. Entonces sería menos 2 sobre 3. Arriba queda y a la 7 tercios. Y en el denominador queda x a la 5 medios. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar de un lado a otro? Únicamente el signo. Aquí hacemos exactamente lo mismo. El x le damos vuelta, pasa al numerador y el 5y a la 2 pasa al denominador. Entonces, en este caso, ya tendríamos, vamos a ver, el 5y a la 2 en el denominador. ¿Todo elevado a la cuánto? A la 2. Recuerden que lo único que va a cambiar es el exponente. El signo de ese exponente. Ahora, como ya tenemos eso ya casi simplificado, vamos a darle vuelta. Nos quedaría, vamos a dejarla así para que vean toda la operación. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, vamos a ver, vamos a quitar ese paréntesis de una vez. Nos quedaría, ese 3 queda elevando a la menos 2, menos 2 a la 3. Ese y a la 7 tercios va a multiplicarse por el 3 que está de exponente. Entonces, tal vez no se ve muy bien así, pero ahí lo que estamos multiplicando es 7 tercios por 3. Ahora en el denominador me queda elevado a la 3, el 3 que está de base. Y el 5 medios lo vamos a multiplicar también por 3. Por todo esto vamos a distribuir, nos quedaría x a la 2. Ahora 5 a la 2, vamos a quitar ese paréntesis de una vez. Nos quedaría 5 a la 2 y nos quedaría y a la 2 por 2. Aquí es importante recalcar que siempre se escriben los exponentes, las potencias con números como entre paréntesis por aquello de que afecte el signo. Siempre es conveniente hacerlo de esa manera. Entonces aquí, si ustedes lo meten en la calculadora, menos 2 a la 3 es menos 8. Y a la 7 tercios por 3 es y a la 7. Entonces, en este caso nos daría y a la 7. En el denominador, 3 a la 3, 27. 3 por 3 por 3. Y de exponente de la x quedaría 5 medios por 3, son 15 medios. Ya tenemos esta parte resuelta. A la derecha, lo otro que nos quedaba era x a la 2. 5 a la 2, 5 por 5, 25. Y y a la 2 por 2 es y a la 4. Ahora lo vamos a resolver y escribimos lo siguiente. Nos quedaría entonces, vamos a ver, como ya vamos a aplicar la multiplicación, se multiplica en línea recta. Entonces vamos a multiplicar menos 8y a la 7 por x a la 2, queda exactamente lo mismo. Menos 8y a la 7, x a la 2. Ahora, nos queda también en el denominador 27 por 25. Ahí sí vamos a usar la calculadora. 27 por 25, que lo hubiéramos dejado con el mismo, con la base, sería 27 por 25, 675. Vamos a dejarlo así. 675. Y sería, también quedaría igual porque las bases no son iguales, 15 medios. 15 medios por y a la 4. Ahora, vamos a buscar si se pueden simplificar algunas cosas. Empecemos con los números. En buena teoría no se podría porque no son divisibles, pero se los voy a escribir para que lo vean. Menos 8 sobre 675 es precisamente lo mismo, entonces no se puede simplificar. Ahora, sí podemos restar algunos exponentes, entonces nos va a quedar menos 8 sobre 675, eso queda igual. Ahora, x, ¿cómo va a quedar x? Vamos a restar 2 menos 15 medios.
Ojo que nos queda negativo, como el de mayor exponente, 15 medios, es más grande que x a la 2, entonces nos queda x a la 11 medios en el denominador. Si ustedes lo quieren, no es necesario que lo hagan directo. También pudimos haber dicho que esto era x a la menos 11 medios y luego le dábamos vuelta en el paso final. Lo vamos a hacer así. Por y y no tiene con quién. Aquí, y tiene que restar 7 menos 4 y 7 menos 4 es 3. Entonces, para finalizar, esto nos quedaría menos 8 sobre 6,75. Ese x a la menos 11 medios tiene que bajar, x a la 11 medios. Y nos queda en el numerador y a la 3. Ahora, aquí interviene otra ley de potencias, porque cuando nosotros vamos a desarrollar potencias es conveniente que queden sin exponentes negativos ni tampoco fraccionarios. Entonces hay una ley de potencias que dice que cuando yo tengo una raíz es porque hay un exponente fraccionario. Entonces yo voy a convertir esto para finalizar como radical, como raíz. Entonces nos queda menos 8y a la 3 sobre 6,75. Raíz, vemos que el número que aparece acá es un 2. Y cuando es un 2, ese 2 ¿dónde va? Ese 2 va aquí. Sin embargo, si es un 2 no se escribe si son 3, si es un 4, si es un 5. El 2 no hace falta escribirlo. Y quedaría x a la 11 en el subradical. Y así nos quedaría la expresión ya. Para resolver el ejercicio número 6 se debe considerar también la división de fracciones. Que cuando nosotros vamos a dividir fracciones lo que hacemos es, por así decirlo, cambiar de lugar, darle vuelta a la segunda fracción. Va a pasar el numerador al denominador y el denominador al numerador. Y se cambia también el signo de la expresión. Entonces acá ya podríamos trabajarla como una multiplicación. Vamos a resolver esta que está por acá. Primero con los exponentes negativos. Como vemos, hay un menos 2 que está afectando al x menos 3. Si nosotros recordamos, hay una propiedad de potencias que indica que la potencia de una potencia, cuando se encuentra, nosotros vamos a conservar la base y multiplicar los exponentes. Entonces, en ese caso, tendríamos que multiplicar menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo. Nos queda de la misma manera y a la menos 1/3, eso lo vamos a dejar igual. Y trabajamos con la segunda fracción. En la segunda fracción, aquí de una vez podíamos haber cambiado de lugar ese y a la 1/3. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a cambiarlo de lugar y pasa al numerador. Hicimos las operaciones de una vez. Dividido entre, aquí hay un 4. Ese x a la 2 y ese y a la 3 suben. Y en el denominador únicamente queda 3. Todo elevado a la menos 1/2. Entonces, ahora se debe resolver la fracción que hay aquí adentro. Entonces, se resuelve de la siguiente manera. Vamos a ver, sería, primero que todo, vamos a conservar la primera fracción así como está. Y se le da vuelta a la expresión. Entonces nos quedaría 3 sobre 4x a la 2, y a la 3. Y cambiamos el signo, únicamente el signo de la expresión que hay en el centro, ¿verdad? El exponente que estaba afuera queda exactamente igual porque no lo hemos utilizado.
Está bien, esto que hicimos de darle vuelta a la segunda fracción es para convertir la multiplicación. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Y lo multiplicamos de esta forma. ¿Qué sería? Los números con los números, ¿verdad? Entonces sería 9 por 3, 27. X a la 6, y a la 1/3. Y en el denominador 2 por 4, 8. X a la 2, y a la 3 y todo elevado a la menos 1/2. Recuerden que todavía no lo hemos usado. Vamos a simplificar eso que está ahí. Entonces se le da vuelta. Pero antes de darle vuelta vamos a utilizar las propiedades de potencias. 27 sobre 8 queda igual porque es irreducible. Y vamos a cancelar, vamos a restar 6 menos 2, eso va a dar 4. Como el exponente mayor está en el numerador, ahí queda la expresión. Y luego cuando hacemos 1/3 menos 3, eso tendríamos que revisarlo. Sería 1/3 menos 3. Eso nos da 8/3. Como el de mayor exponente está en el denominador, de una vez lo copiamos con el signo positivo. Todo elevado a la ¿qué? Todo elevado a la menos 1/2. Y ahora debemos ese exponente, o más bien esa expresión, vamos a darle vuelta por estar el exponente negativo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, vamos a ver, 8 a la y sobre 8/3. Perdón, 8 a la y a la 8/3. Y en el denominador me queda 27 x a la 4. Todo elevado a la 1/2. Vean que únicamente cambia el signo, digamos, no hay que darle vuelta a la fracción. Ahora vamos a distribuir esa fracción, esa expresión, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda 8 a la 1/2, y a la 8/3 por 1/2. Eso va a dar 8 sobre 6, y 8 sobre 6 es 4/3. Entonces sería así: 8/3 por 1/2, 4/3. Recuerden que estamos multiplicando los exponentes. Luego, de la misma manera, queda 27 a la 1/2, y x a la 4 por 1/2 es 2. Pueden verificar. Recuerden que no pueden quedar expresiones fraccionarias, entonces las vamos a convertir a radical. Entonces esta me queda raíz cuadrada de 8, ¿verdad? En realidad eso queda raíz de 8 a la 1, pero ni el 1 ni el 2 se ponen en una potencia y en una fracción. Entonces me queda raíz cuadrada de 8. Ya a la 4/3, eso se puede quedar como, vamos a ver, y a la 3, perdón, y a la 4, y aquí arriba raíz cúbica. Siempre en el denominador va en el índice. Aquí me quedaría raíz cuadrada de 27, y aquí me quedaría x a la 2. Esto se puede simplificar. Sin embargo, como hasta en el ejemplo que sigue va a explicarse esto, vamos a dejarla aquí. Y así quedaría la expresión. El ejercicio que está en pantalla es acerca más bien de simplificación de radicales. Por eso lo que vamos a hacer es, primero que todo, calcular su factorización prima, porque es necesario que todos los elementos que están dentro del radical se estén dados como potencias. Entonces empiezo con 27, se va a dividir por números primos. ¿Cuáles son los números primos por los cuales se puede dividir? Bueno, recuerden que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Nosotros lo que vamos a hacer ahí es empezar a dividir. Por ejemplo, 27 es divisible por 3. Si yo divido 27 entre 3 me da 9. 9 lo puedo volver a dividir por 3, eso me va a dar 3. Y 3 lo puedo volver a dividir por 3 y eso me va a dar 1. Esto sería igual a 3 a la 3. Entonces esto nos quedaría raíz cuadrada de 3 a la 3 por x a la 7
por y a la 4, porque 3 a la 3 equivale a 27. Ahora, se van a separar en grupos que sean divisibles por el índice. El índice cuando es 2 no aparece, pero lo vamos a escribir ahí. Entonces vamos a buscar o descomponer esas potencias en un radical que sea divisible por 2, más el que incluya o que sea menor que el que tienen de exponente. Por ejemplo, el más cercano a 2 con 3 a la 3 del 3 es el 2. Entonces yo separo en 3 a la 2 por 3 a la 1. En el x a la 7, el más cercano divisible por 2 a 7 es 6. Entonces divido en x a la 6, como son 7, entonces x a la 1. Por último, me quedaría el de y a la 4. Y a la 4 no hay que hacerle nada porque 4 es divisible por 2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dividir el exponente entre el índice. Es decir, va a salir ¿cuáles pueden salir de ahí? Los que son mayores o iguales a 2, que serían 3 a la 2, x a la 6 y y a la 4. El exponente mayor a 2, mayor o igual a 2 es el que puede salir. Entonces, por ejemplo, va a salir 3, pero va a salir a 3 a la 2 dividido entre 2 me da 1, 3 a la 1. ¿Quién más va a salir? Va a salir x. 6 dividido entre 2 me da 3. ¿Y quién más va a salir? Y. 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Y qué me queda dentro del radical? Bueno, dentro del radical quedan los que no pudieron salir, que son 3 y x. Ahora, esto quedaría igual a 3 a x a la 3, y a la 2 y dentro del radical el 3x. Y esa sería esta parte. Con respecto a este ejercicio, también se tiene que simplificar lo que hay dentro del radical. Por ejemplo, el 8. El 8 hay que convertirlo a potencia. Entonces, 8 es divisible por 2, que es 4. Y la mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Eso quiere decir que 8 equivale a 2 a la 3. Entonces, bueno, aquí lo vamos a cambiar. Y escribimos la parte que está fuera del radical igual como está. Y lo que está dentro del radical sí lo vamos a acomodar. Por ejemplo, bueno, omití decir que bueno, más bien lo copié mal porque el radical era con exponente 3 en el ejemplo. Entonces aquí nos va a quedar 8 es 2 a la 3, eso no hay que cambiarle nada porque ya tiene el mismo índice. El x a la 9 no hay que hacerle nada porque 9 es divisible por 3, que es el índice. Y a la 14 sí hay que dividirlo porque no es divisible 14 entre 3. El más cercano, el múltiplo de 3 más cercano a 14, menor que 14, es 12. Entonces, como eran 14, lo completamos con 2 más. Y el z a la 20 también hay que acomodarlo. El más cercano divisible por 3 a 20 es 18. Y completamos con z a la 2. Ahora bien, vamos a empezar a ver quiénes pueden salir del radical, que son los que tienen el exponente mayor o igual al índice. Entonces salen ellos. Afuera hay un menos 3x a la 2, y a la 3, z. Y esto nos quedaría raíz cúbica de, perdón, aquí había que hacer la simplificación. Ahora sí, ¿quiénes salen? Sale el 2. Pero el 2 a la que, a la 3 dividido entre 3, 1. Estamos dividiendo el exponente, ¿sí? Estamos dividiendo el exponente entre el índice, ¿sí? Cada uno de ellos. Ahora, el x sería 9 dividido entre 3, queda 3. El 12 sería 12 dividido entre 3, queda 4. Y el z, 18 entre 3, queda 6. Dentro del radical queda precisamente y a la 2 y z a la 2. Una vez que salieron los elementos del radical, hay que utilizar ley de potencias. Por ejemplo, esta x tiene la misma base que ella, entonces conservo la base y multiplico y sumo los exponentes, porque es una multiplicación de potencias de igual base. Igual aquí, el y con el y, como es una multiplicación, voy a hacer una suma con los exponentes y el z también. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Los números se multiplican en forma usual. Menos 3 por 2 es menos 6.
Luego me queda x a la 2 y 3, 5. Y vamos a ver qué más. Y a la 3 y 4, 7. Z es 1 y 6, 7. Y dentro del radical nos va a quedar simplemente raíz cúbica de y a la 2, z a la 2. Y esa sería la resolución de esta expresión que está. En el presente ejercicio hay que considerar, por ejemplo, que el índice y el exponente, los índices que hay acá son 2 cuando no aparecen. Entonces hay una propiedad que dice que cuando es la raíz de una raíz se va a conservar el subradical y se van a multiplicar los exponentes. En este caso tendríamos que multiplicar 2 por 2, entonces nos va a quedar raíz cuarta de, vamos a ver, el 16 lo vamos a convertir a potencia, sería mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces eso nos da 2 a la 4. Y el 81 quedaría como, tiene tercera que es 27, tiene tercera que es 9, tiene tercera que es 3 y tiene tercera que es 1. Entonces se expresa como 3 a la 4. Ahora hay otra situación por ahí. Bueno, vamos a copiarlo como está: 2 a la 4, 3 a la 4, x a la 16, y a la 18 y también ese exponente negativo lo vamos a cambiar de lado, y a la 3, y en el denominador me queda x a la 4. Ahora los vamos a separar para poderlo agrupar. Sería raíz cuarta de, vamos a ver, sería 2 a la 4, 16 es divisible por 4, queda igual, entonces x a la 16. El y a la 18 y el y a la 3 me va a dar y a la 21, ¿cierto? Ese y a la 21 nosotros también lo podemos separar. Lo vamos a separar en un divisor de 4. El más cercano a 21 es 20. Entonces lo vamos a separar como y a la 20 por y a la 1. Luego, en el denominador el 3 a la 4 puede quedar como está y el x a la 4 también. Ahora, ¿quiénes van a salir? Los que son tienen el exponente mayor o igual a 4, que en ese caso es el 2. Divide 4 entre 4 me va a dar 1. Y el x sería 16 entre 4 me va a dar 4. Y el 20, 20 dividido entre 4 me va a dar 5. Y el 3, que vamos a conservar la misma posición, 3 entre 4 es 1. Y x a la 4, 4 entre 4 es 1. Y eso nos daría raíz cuarta de, lo único que quedó dentro del radical fue y. Y podemos acomodarlo, digamos, no es necesario escribir 3 a la 1 ni 2 a la 1. Entonces, simplemente los vamos a eliminar. Y esa sería la resolución de este ejercicio. Este último ejercicio de la presentación requiere las mismas conceptos que analizamos anteriormente. Por ejemplo, 27 debería estar expresado como potencia. Entonces la tercera de 27 es 9, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces eso nos da 3 a la 3. Ahora bien, esto nos quedaría raíz enésima de 3 a la 3 más 2 a la n sobre 3 a la 3. Como tenemos potencias de igual base, cuando yo voy a dividir potencias de igual base, voy a conservar la base y voy a restar los exponentes. Entonces aquí me queda raíz enésima de 3 a la 3 más 2n menos el exponente que hay en el denominador, que es 3. Recuerden que se conserva la base, se restan los exponentes. Ahora se va a cancelar ese 3 con ese 3, porque 3 menos 3 es 0. Y nos va a quedar únicamente la raíz enésima de 3 a la 2n. Ahora recuerden que para poder salir del denominador, lo que hacemos es dividir esas potencias. Si yo divido
esa expresión, si yo divido 2 a la n entre n, se va a cancelar n y simplemente va a salir y va a quedar 3 a la 2, ¿cierto? Y 3 a la 2 es 3 por 3, que es 9, y esa sería ya la representación completa.